Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de OVNI 78 de Wu Ming, que es una novedad que ha salido de las librerías aquí en España hace un par de semanas. Una novedad que nos trae Anagrama, que no es exactamente novedad, porque este libro ya existía, este libro no existía la traducción al español, pero el libro ya existía. En 2022 se publicó en Italia y se ha traducido a varios idiomas y ha tardado un poco en llegar a España, pero ya está aquí. A mí me llamó mucho la atención la portada con el ovni este y la estrellita esta soviética debajo y también la contraportada, que en lugar de hablarnos de ovnis y tal, pues empieza hablando del asesinato de Aldo Moro y todas estas cosas un poco truculentas sobre la situación política inestable que ocurre en el año 78, y esta mezcla con la ufología y con el interés por estas cosas. A mí me llama un poco la atención, entonces también me llama la atención el nombre del autor, que ya descubrí luego, la solapa se lee y es fácil descubrirlo porque está la solapa, se lee que Wu Ming no es un escritor, sino que es un grupo de escritores. Es un grupo de escritores italianos que llevan escribiendo desde hace 30 años. Primero escribían con otro seudónimo y ahora escriben con este nombre. Y el libro pues se publicó en 2022, se publicó en 2022, justo después de pandemia. Esto es interesante porque luego el tratamiento que hace el libro de algunas cosas se nota que fue justo después de pandemia. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Bueno, antes de empezar a hablar de qué trata, voy a adelantaros que a mí el libro me ha gustado. A mí el libro me ha gustado. Y lo digo ¿por qué? Porque voy a hacer una fuerte crítica al libro, pero eso no significa que yo no haya disfrutado leyendo el libro. Lo digo porque a veces leemos los comentarios y bueno, parece que se confunde la crítica con el hecho de que a mí el libro me pueda parecer bueno o me pueda parecer interesante. Cuando el libro no me gusta lo digo. Y este me ha gustado, aunque lo pueda criticar, que lo voy a criticar. Vamos a ver luego cuáles son las críticas. Primero vamos a comentar de qué va. Hay tres personajes principales, o tres historias principales, protagonizadas quizá por tres personajes, que son Martin Zanca. Martin Zanca es un ufólogo que quizá hay que pensarlo más como JJ Benítez, en el sentido de un ufólogo que lo que hace es escribir libros y se hizo famoso escribiendo libros que vendían como churros, y no tanto como Iker Jiménez, sino es un ufólogo de los antiguos, no de los que tienen programas de televisión, sino de los que escribían muchos libros y tal. Y su hijo, ¿no? Por un lado está él, por otro lado está su hijo, que vive en Tanur, que es una comuna así un poco hippie, un poco new age. Y luego también está Milena, que Milena es una chica que acaba de salir de la universidad, o está todavía en la universidad haciendo el doctorado, haciendo investigaciones, y decide que como antropóloga va a estudiar un grupo sociológico muy concreto que son los ufólogos italianos. Entonces ella se mete en la Asociación Ufológica Italiana, tiene un nombre así en italiano que yo no recuerdo ahora, y empieza a conocer a todo el mundo. Y todo esto son historias que están relacionadas. Y están relacionadas, digamos que el centro neurálgico, y es así, y es aquí, cuando leáis el libro entenderéis que este gesto que he hecho pues, tiene un sentido también, ¿no? Que es a ver si lo digo bien, Quarcerone, ¿no? Quarcerone, que es un monte que hay en Italia, en el que transcurre todo. De hecho, la historia comienza con 2 años antes del 78, una pareja de chavales, un chico y una chica que son Boy Scouts y están allí con más gente, ¿no? Por la noche se pierden, desaparece por completo, no se encuentran, no se hacen batidas, se van buscando durante mucho tiempo por el monte y no aparece y están 2 años completamente desaparecidos. Y justo ocurre ahí, ¿no? Y la comuna de Tanur está allí y digamos que van mucho allí por diferentes motivos, los otros 2 personajes también van allí. Todo esto, como digo, es la parte ufológica del asunto. Cuento una pequeña anécdota. Justo estaba terminando ayer el libro, estaba en una cafetería leyendo y cuando me levanto de la cafetería, pues había un señor sentado al lado y me dice, oye, el libro está bien y tal. Y digo, sí, vamos, a mí me ha parecido, está bien, se lee bien y tal. Y dice, a mí me gusta mucho el tema este, y ya como que le gusta mucho el tema de la ufología. Entonces, cuidado porque no es un libro que hable sobre ovnis, habla sobre ovnis un poquito, pero no es un libro acerca de los ovnis, ni un libro sobre ufología, es más sobre una ficción acerca de los ufólogos de los años 70, ¿eh? Así que nadie se lleve a engaño. Pues como digo, esta parte un poco New Age, un poco ufológica, está, digamos que interrumpida constantemente por diferentes elementos que tienen que ver con el terrorismo tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, ¿no? Pues las Brigadas Rojas secuestran a Aldo Moro justo en el 78, ¿no? Se llama OVNI 78 porque es el
el congreso que hacen los ufólogos ese año y se interrumpe porque es el día del congreso, secuestran a Aldo Moro. Aldo Moro era el presidente de Democracia Cristiana y entonces pues Democracia Cristiana, que tenía mayoría en el Parlamento, parece que va a pactar con el Partido Comunista. La Brigadas Rojas no le gusta nada esto y lo secuestran, ¿no? Le tienen en cautiverio mucho tiempo y no hago ningún spoiler porque esto es historia, al final se lo cargan, ¿no? Esto, si queréis saber un poco más del tema, y voy a coger este libro porque al autor se le cita aquí y porque luego va a ser pertinente cuando hablemos del estilo. Yo esta historia la conocía, la historia de Aldo Moro la conocía por El caso Moro de Leonardo Sciascia. A ver si lo pronuncio, es que no sé si se dice Sasha porque no lo he escuchado nunca pronunciado. Ya he leído un par de libros suyos. Era político y escritor, más cronista, ¿no?, que otra cosa. Yo leí la desaparición de Ettore Majorana, que es buenísimo ese libro, y el caso Moro, que está bien, lo que pasa es que esto es más una crónica política, no es novela ni nada de esto. El caso es que lo conocía, y luego hablaremos un poco de Sasha cuando hablemos del estilo. Pues todo esto irrumpe aquí y está irrumpiendo. Entonces parece que la amiga del asunto, la amiga del libro, tiene justo que ver con esta especie de evasión que supone todo lo que tiene que ver con la ufología y con pensar con platillos volantes, alienígenas y estas historias de salvación, que al final son historias de salvación, y la realidad de un terrorismo tanto de izquierdas como de derechas, daba igual en ese momento, que ocurría en una Italia un poco convulsa. Todo esto hace que el libro sea muy atractivo. Vamos ahora con el estilo y con el estilo derivaremos hacia la crítica que voy a hacer. ¿Cómo es el estilo? Pues claro, obviamente, si tú eres una única persona, como todo el mundo que es una única persona, no estoy diciendo que la gente tenga doble personalidad, sino que si no eres un grupo de escritores y escribes, pues tu prosa, si eres buen escritor, tendrá un sabor muy personal. Es decir, cuando yo cojo... Seguro, si cogemos un trozo al azar, un párrafo al azar de, no sé, por ejemplo, de Houellebecq, probablemente mucha gente identifique que es de Houellebecq, o si coges un párrafo al azar de Sara Mesa, pues todo el mundo identifique que es de Sara Mesa. Estoy citando dos autores que están en el catálogo de Anagrama, no son al azar. El problema de hacerlo con varias personas es que entiendo que cada uno tiene su manera de escribir y tendrán que ver cómo comparten eso, cómo se junta ese texto y cómo se hace un texto coherente. El texto está escrito en un tono de crónica, es decir, es una novela, es como una crónica novelada. Y digo que está escrito en un tono de crónica porque tiene este recurso de ir hacia atrás, hacia adelante todo el rato muy rápidamente. Y no me refiero de que haga flashback o flash forwards, sino me estoy refiriendo a que fulanita dijo esto, pero claro, 20 años después haría no sé cuánto. Ese tipo de referencias a un presente, que es 2022, hace que suene mucha crónica periodística, pero novelada, ¿vale? Pero novelada porque hay sus diálogos y sus cosas y tal. En ese sentido, quizás porque es una crónica, creo que no se mete demasiado en la cabeza de ningún personaje. Y esto hace que la prosa, esto y otras cosas, hacen que la prosa sea un poquito impersonal, ¿eh? Yo, que la prosa sea un poco impersonal era algo que esperaba, teniendo en cuenta que son 3 o 4 autores que están trabajando en común. Pero quizá me ha parecido demasiado impersonal. Primera crítica que le hago al libro es: no tiene una prosa que esté a la altura de lo que se intenta decir. Y yo creo que se queda un poco ahí. Es una prosa correcta y más una prosa que se lee muy bien. En la fajilla de aquí, alguien decía, en el blurb este que viene aquí abajo, alguien decía algo así como: es como Dan Brown puesto de ácido o algo así. No, no es así. Es como Dan Brown. Ya está, no está puesto de ácido ni nada. Es como un Dan Brown que escribe bien y correcto, ¿vale? No he leído nada de Dan Brown, así que no voy a decir que escribe mal, pero entiendo que sería como un Dan Brown que escribe correcto, que tiene un lenguaje correcto, lo suficientemente bueno como para que a lo mejor una editorial prestigiosa como Anagrama decida: oye, pues esto lo vamos a publicar. Pero es una prosa correcta, no es una prosa que cautive, ni es una prosa que te llame la atención, ni tiene una gran poesía, ni nada de esto. No es como los autores que acostumbramos a reseñar aquí en Serifa. Y esto es importante que quede claro. La historia es buena. De hecho, la historia engancha mucho y es lo que hace que tú sigas leyendo. Y es lo que hace que uno siga leyendo, porque los personajes acaban siendo simpáticos, las situaciones acaban siendo simpáticas, a pesar del drama político de fondo que tiene todo. Y tiene pequeños puntillos de humor que no están nada mal, pero es como algo pensado para todo el mundo.
es como algo pensado para un espectro muy amplio, ¿no? Es algo que a lo mejor si tú eres más exigente con la literatura, pues bueno, te puede gustar también. Y si no eres tan exigente con la literatura y te gusta que te enganche mucho la historia y estas cosas que son un poco más comerciales, pues quizá también, ¿no? Así que parece que ahí intentan aunar un poco todo eso. En el libro, Martin Sanka escribe un artículo y resulta que no habla de extraterrestres. Entonces su editor le dice algo así como, es que parece un texto de Sasha. No, no parece un texto de Sasha, yo lo siento mucho, pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque lo digo porque el artículo aparece escrito, ahí en el libro aparecen muchos trozos de libros ficticios que se han escrito, los libros de Martin Sanka, los libros de otra gente, libros que luego van a escribir los protagonistas más adelante, memorias, no sé qué, y todo eso aparecen citados y tal. Y no es así, no es así, porque la prosa de Leonardo Sciascia es muy personal, es todo lo contrario de esto. Es todo lo contrario. Es muy personal, y no solo es muy personal, sino que es muy profunda. Y cuando digo muy profunda es que hace que la lectura se haga lenta. Y hace que la lectura se haga lenta porque cada frase es algo así como un cuestionamiento de algo que tu cerebro dice, un momento, y tienes que pensarlo 2 veces antes de seguir. Es un autor con muchísimo contenido. Yo creo que es un autor muy filósofo en ese sentido. Y tanto cuando escribe crónicas como cuando escribe algo que se parece un poco más a la narrativa, como quizá pueda ser la desaparición de Torre Mayorana. Y eso no se parece nada a esto. Perdón. Esto no se parece nada a esto. No se parece nada. Aquí al contrario, aquí hay una prosa súper suave, súper fácil, es como una sopa, ¿no? Que no tienes que masticar, entra solo, ¿no? Entra solo. Entonces, en ese sentido, no es así. Si tú le quitas los platillos volantes a esta historia, no es como Sasha. Lo siento, pero no es. Estoy profundamente en desacuerdo con los autores cuando dicen eso en el libro. No lo es. Y quizá esa, de alguna manera, también es la crítica, que viene la crítica que yo le hago al libro, es la crítica, porque tenemos, y tiene unas características muy concretas el libro. Si os fijáis, y simplemente vais a la librería y cogéis el libro, vais a ver que el papel que utiliza el libro no es el típico papel que utilizan los libros de Anagrama, es otro papel. O sea, Anagrama cuando contratan con la editorial, que era Libre no sé qué, ¿no? Es que no me acuerdo, viene por aquí atrás, siempre la misma. Bueno, no me acuerdo. Cuando contrata con esa editorial, utiliza un papel muy concreto. Y aquí no, aquí por exigencia de los autores, utilizan un papel que es como eco-friendly, un papel que está libre de no sé qué sustancias y que es como medio reciclado o algo así, ¿no? Y tiene una certificación concreta y tal, que estoy buscándolo, pero no doy con la certificación. Y también, curiosamente, estos autores, aquí en donde viene el asunto legal, ¿sabéis? ¿No? Que hay un párrafito legal que habla sobre no se puede reproducir y todo eso, que es una tontería porque viene la ley general, no hace falta que lo pongan, pero siempre se pone como advertencia. Aquí viene aquí que, fijaos, dice, los libros de Wu Ming están impresos en papeles aprobados por el Forest Stewardship. O sea, que es un papel un poco diferente de que utiliza Anagrama, por petición expresa de los autores, entiendo. Y luego aquí dice, los autores defienden, esto es importante, la gratuidad del préstamo bibliotecario y se oponen a las normas o directrices que, monetizando este servicio, limitan el acceso a la cultura. Entonces, mi principal crítica al libro es justo eso, que se nos presenta un libro muy atractivo desde un punto de vista de lo fuera de lo mainstream, porque es un libro como que busca algunos elementos ecológicos, inconformista con el mercado, que no quiere recibir dinero por préstamo bibliotecario porque quieren que la cultura se expanda. De hecho, este libro está colgado en su web, Wu Ming tiene una web, y todos los libros que escriben en italiano, que ese es el problema, están colgados gratuitamente. O sea, que sabéis italiano, podéis leer el libro gratis. Pero si no sabéis italiano, como yo, pues entonces lo suyo es que compréis este. Tiene esta serie de cosas. Luego Wu Ming estuve leyendo que tiene como muchos significados, porque tiene doble sentido en chino y tal. Parece algo como muy, muy grande. Y de hecho, la estructura del libro está hecha como si fuera una sinfonía, una gran sinfonía romántica. Una sinfonía con un preludio, que eso no es así. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que a los autores sí les suena que puede ser así. Entonces tenemos, mira, aquí al índice, tenemos el preludio, que es un capítulo pequeño, y luego primer movimiento, y luego segundo movimiento, y luego tercer movimiento, y luego cuarto movimiento, ¿no? Y tenemos así como si fuera una gran sinfonía. Y la verdad es que no hay nada más alejado de una sinfonía romántica, posromántica o lo que sea, que esto. ¿Vale? No hay nada más alejado de eso. No tiene absolutamente nada que ver ni el contenido ni la forma del libro con la tradición de la música occidental que hace sinfonías. A lo mejor habría estado bien que lo dividieran y lo compartimentaran como si fuera un LP, porque uno de los protagonistas tiene una tienda de discos, el Jimmy
no me acuerdo del apellido porque dicen Jimmy todo el rato, que es un ufófilo, no dice que es ufólogo, sino ufófilo. Este tiene una tienda de discos de segunda mano y vende mucho, está todo el rato hablando de música y todo eso con Milena, con esta mujer, y eso habría estado muy bien. Que no, que tiene cara A y tu cara B, y como si fueran canciones varios, habría estado fantástico. Ya yo había dicho, guau, qué gran acierto. Pero no me lo pongas así, porque esta pretenciosidad, a ver si lo digo bien, porque esta pretenciosidad, lo he dicho bien, ¿por qué tan pretencioso esto? ¿Por qué decir que es como una gran sinfonía? Pues no lo es, no es una gran sinfonía, no lo es. Y aquí es donde viene mi principal crítica. Esto se está vendiendo como algo inconformista, algo fuera de lo mainstream y algo de alta cultura y tal y eso. Y luego en realidad es una novela comercial. Luego en realidad es una novela de cosas que critican aquí. Por ejemplo, al principio se habla de encuentros en la tercera fase, la película de Steven Spielberg, que justo se estrena el año antes, o ese año, no me acuerdo, y que supone un impacto para toda la gente del mundo de la ufología, porque es como todas las cosas que ellos han estado estudiando, viendo y tal, se ponen en una película, en una pantalla, ¿no? Y se critica, Milena, la antropóloga, lo critica porque dice que es una americanada y tal, y que además es una cosa muy machista, porque el tío es el que tiene que irse y al final es como una especie de liberación de la crisis de los 30 de una persona que abandona a su familia para irse a algo que le parece más interesante, ¿no? Y en cambio la mujer que lleva al niño pues se queda allí, no, no participa de aquello, ¿no? Y entonces hay una especie de gran crítica desde el feminismo, y que ahora se ve muy actual, pero entiendo que en la época no lo sería tanto, que yo no sé si en la época se hacían ese tipo de críticas, que eso es otra, porque yo he visto aquí un par de incongruencillas así sobre la época, como hablar de frikis. La palabra friki, una palabra muy moderna, en los años 70 no existía, ¿no? Para referirse a los ufólogos. Hoy en día pues se puede utilizar, pero en aquella época no. Bueno, como iba diciendo, que me pierdo, se hace como una especie de crítica, pero a Spielberg como es un autor que al final no es interesante en el sentido cultural de la palabra, porque es como para las masas y tal, ¿no? Y es como pero es que esto es para las masas también, es que esto es una americanada. ¿Vale? Al final es una historia súper bien hilada, con una escaleta muy trabajadísima, muy interesante, que tira para adelante, pero que no tiene voz, para mi gusto, no tiene voz, no tiene esa poesía. Y que se queda, yo os digo, se queda en tampoco tiene tanta profundidad la historia. O sea, la historia, pues sí, pues tiene alguna profundidad, pero yo esperaba más. Y al final es como una película americana, no es nada de eso. Entonces se está vendiendo un producto como algo que no es. Esa es la crítica que yo le hago al libro. Esto no es un producto de altísima cultura. Esto es un libro como los de Dan Brown, pero un poco mejores, ¿vale? Un poco mejor y un poco más interesante, que se puede leer sin pasar vergüenza ajena, ¿vale? Entonces, o propia, o lo que sea. Entonces, un libro que sí que se puede leer, pero no me lo vendas así, no me lo vendas así. En ese sentido, al final acaba convirtiéndose en un producto de consumo, porque los productos de consumo, como el iPhone o como los vaqueros o lo que sea, al final te venden lo que hay alrededor del producto, ¿no? Con esto vas a ser más, con esto vas a ser no sé qué, ¿no? Con esto estás haciendo contracultura, con esto sí, pero al final no es una prosa que sea contracultural, al final es una prosa completamente conformista y una prosa muy comercial, ¿no? Como digo, esta crítica que yo le hago al libro no significa que a mí el libro no me haya gustado. A mí el libro me ha gustado, yo lo he leído y me he divertido mucho. Pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Así que pasamos a las recomendaciones. Si buscáis una voz súper personal y propia y no sé qué, con una prosa poética y eso, no lo vais a encontrar aquí. Aquí no. ¿Vale? Aquí no lo vais a encontrar. Aquí es todo lo contrario. Pero sí os digo que quizá la historia os pueda interesar, al menos las referencias históricas, el juego que hace, todo esto está bien, no está mal, la historia está bien. Tiene bastante historia, no muchísima historia, pero tiene bastante bueno de historia y la ejecución quizá a mí me parece correcta. Me parece correcta, no es interesantísima, no es, bueno, correcta y ya está, ¿no? Entonces se puede leer, ¿eh? Si queréis leer algo así que se lea muy rápido. El libro no es corto, son casi 500 páginas, pero que se lee muy bien, se lee muy rápido y además no tiene puntos de decaimiento del interés, porque la historia, como digo, está muy trabajada, la historia está bastante trabajada. Yo le echo en falta, como he dicho, profundidad, pero está bastante trabajada. Si os gustan las novelas comerciales, así un poco más comerciales y tal, os gustan los bestsellers y todas esas cosas, probablemente el libro os guste. ¿Cuál es el problema del tipo de público que le gustan las novelas comerciales y eso? Que cuando vea que ha salido en anagrama van a decir, pues vaya rollo, y no lo van a leer, pero seguramente les va a gustar.
Yo creo que seguramente esto le va a gustar a la gente que lea libros un poco menos poéticos y un poco menos profundísimos y una literatura de evasión. Yo creo que es muy buena literatura de evasión esta, ¿eh? Yo creo que sí que vale la pena en ese sentido, sí que os va a gustar. Si sois fanáticos del programa de Iker Jiménez y os gusta la ufología y todo eso, pues no es lo que vais a encontrar aquí. O sea, la ufología es un tema central del libro este, pero no, no está escrito en ese sentido, ¿vale? Y es importante que lo sepáis. Es decir, que aquí no se va a hablar, oh, el platillo volante que salió, no sé cuánto. No, no, aquí es la vida de una serie de ufólogos vista mucho desde el fenómeno y desde la antropología, más que desde, o sea, más desde fuera que desde dentro. Entonces, si buscáis ese tipo de cosas, si os gustan los paranormales y todo eso, probablemente el libro va a decepcionar, ¿vale? Así que yo abierto. En ese sentido, la historia está muy bien, pero va a decepcionar en ese sentido. Entonces, bueno, pues esta ha sido mi crítica de OVNI 78. No lo toméis a mal, que a mí el libro sí me ha gustado, pero me parece que es obvio que esto es así. Me parece bastante obvio que esto no es el producto que están vendiendo. Hay un problema quizá de marketing. Y tampoco entiendo muy bien por qué Anagrama al final ha decidido publicarlo, porque ya os digo, Anagrama suele publicar, tengo aquí Ian McEwan, ¿no? Nick Hornby, Bernard Schling, la nieta, ya esto lo reseñamos aquí, ¿no? Y estoy leyendo que son de los últimos 2 años, algo así. Voy a saltar un poco. Alessandro Barico, Samantha Herbey, que la reseñamos aquí también, Amelie Nothomb, que también ha sacado un libro hace poco. No sé, son autores muy personales. Josh Perec, son autores muy personales, autores muy del canon, autores muy de altísima literatura y tal. Y la verdad no entiendo por qué han metido a Gumin, porque a mí no me ha parecido nada de eso. A mí me ha parecido un libro, y hacemos la analogía con el cine, me ha parecido un libro palomitero, que está muy bien. Está muy bien, yo lo he leído, está muy bien y tal, pero dentro de un libro palomitero, un libro de pasárselo bien y poco más, ¿no? Entonces no entiendo por qué Anagrama decide quizá este libro va mejor en otra editorial, no sé, pero bueno, lo han sacado, tampoco vamos a decirle que no, tampoco somos nosotros quienes para decirle a Anagrama qué tiene que hacer con su negocio. Pero a mí me extraña un poco este libro en este catálogo, me extraña un poco. Pero es importante, por eso, sabedlo, ya lo sabéis, así que ya tenéis información para saber si os interesa leer el libro o no os interesa leer el libro. Bueno, pues esta ha sido la reseña de OVNI 78 de Gumin, que es la recomendación de Serifa, que es una recomendación porque está muy bien, de esta semana.